quiero presentarte la parte, digamos, de medida de voltios con este clónico del IC680R que estamos construyendo. La teoría del IC la vimos en teoría y vemos y comprobamos cómo cumple perfectamente la ley de Ohm. Pues ahora lo que quiero hacer es los mismos cálculos, pero ya particularizados para el instrumento de medida que yo tengo, que es un instrumento de medida que dijimos que tenía una resistencia de 1650 ohmios y que además a fondo de escala era de 100 microamperios. Y como recordarás, yo le hice un zoom que en la escala más baja podían medir 1 miliamperio. Y esa escala de 1 miliamperio, digamos, ese zoom de 1 miliamperio es el que voy a usar en toda la construcción de la medida de voltios con este clónico, con esta topología del IC680R, pero hecho con mi instrumento de medida. Es decir, por mi conjunto paralelo de instrumento de medida más ese zoom, que ya digo que es el que permitía medir 1 miliamperio, por ese conjunto, que son dos resistencias, y al final da dos resistencias paralelo, y da una resistencia equivalente de 164 y pico, de 165 ohmios, va a pasar una intensidad de 1 miliamperio. Es decir, la tensión que yo voy a tener en los extremos de ese conjunto de resistencia equivalente, que por supuesto es la misma que tengo en los extremos del instrumento de medida, en todas las medidas de voltios, la tensión que va a haber ahí es 0,165 voltios. Quiero que eso lo tengas muy claro. Es decir, siempre va a estar pasando una intensidad de 1 miliamperio que va a producir una caída de tensión en los extremos de esa resistencia equivalente, que vuelvo a insistir que son los mismos extremos que los del aparato de medida, de 0,165 voltios. Cuando digo que todas las medidas de voltios van a dejar una caída de tensión en esos extremos de 0,165 voltios, no quiero decir que todas las medidas de voltios, quiero decir que en todas las escalas de este aparato a fondo de escala, es decir, igual que cuando esté midiendo 1 voltio, que cuando esté midiendo 10 voltios, 100 voltios o 1000 voltios, cuando estoy precisamente a fondo de escala, es decir, cuando estoy en esas medidas de tensión, la tensión que va a caer en los extremos del aparato es 0,165, es decir, que me lo va a llevar a fondo de escala. En otras medidas, cuando no llegue a eso, pues lógicamente, cuando estoy en escala de 1 voltio y le estoy metiendo 0,5 voltios, no voy a tener ahí en los extremos del voltímetro 0,165, probablemente tendré la mitad, 0,08 voltios. Vamos a calcular la resistencia serie necesaria para poder medir con este instrumento 1 voltio. Bien, pues muy sencillo. Yo he dicho que en el aparato a fondo de escala va a caer 0,165 voltios. Pues el resto de tensión, es decir, 1 voltio menos 0,165, es decir, 0,835 voltios, tiene que caer en esa resistencia que he puesto en serie, la que está inclinada. Pero también he dicho que este aparato siempre está funcionando, cuando está a fondo de escala, le está pasando una intensidad de 1 miliamperio. Luego, si yo tengo una tensión ahí, que quiero que caiga de 0,835 voltios, y le está pasando 1 miliamperio, la resistencia para que eso acontezca tiene que tener un valor de 835 ohmios. Yo creo que en la realidad le puse 840. Pero, bueno, el teórico, el exacto, es 835 ohmios para la escala de 1 voltio. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para 10 voltios. Entonces, hemos dicho que en esa resistencia equivalente, que vuelvo a insistir, coincide con los extremos del aparato de medida, cae una tensión de 0,165 voltios. Si yo le estoy metiendo 10 voltios, en algún sitio tendrán que caer los 9,835 voltios. Y ese sitio es esa resistencia, que en este caso ya es la anterior que tenía yo, de 835 o 840 ohmios, más la nueva. Bien,
Pues, ¿qué tengo que tener yo en esa resistencia total? Esa resistencia total tiene que ser de tal valor que cuando le esté atravesando una intensidad de 1 miliamperio, la caída de tensión que haya en sus extremos sea 9,835 voltios. Entonces, ¿cuál es el valor de esa resistencia? Pues el valor de esa resistencia son 9.835 ohmios. Como yo la de 835 ya la tenía, la nueva que tengo que incorporar es una resistencia de 9K. Ya has visto que de forma tan fácil ya he calculado el valor de la resistencia serie para medir 10 voltios. Para medir 100 voltios, la resistencia que tengo que poner es 90K. Y para medir una tensión de 1000 voltios, tengo que poner una resistencia de 900K. Ahora te fijarás ahí que yo he hecho una escala intermedia. He hecho una escala intermedia de 500 voltios. Bueno, porque como sabes, las tensiones de placas suelen rondar, pues eso, en continua, depende, pero podemos estar en 200, o si quiero medir en condensadores electrolíticos puedo andar en 250, 300 voltios, y lógicamente se aproxima más la lectura haciendo un fondo de escala que sea 500 voltios. Pero ¿por qué no me gusta a mí usar esas fracciones? Porque luego ya la lectura ya no es tan directa. Es decir, siempre que estoy en unidades de 10, pues nada, mido 10, mido 100, mido 1000. Ahora, cuando estoy midiendo 500, ten en cuenta que entonces mi escala se está yendo a final, y en final mi escala pone 100. Entonces, bueno, hay que hacer esa multiplicación, hay que hacer esa transformación. Por eso no me gusta mucho poner escalas intermedias. En este caso, ya digo, creo que se aproxima, es una tensión muy recurrente, la tensión de continuos electrolíticos, y para ser un poco más exacto, le he metido la escala, digamos, de 500 voltios. Y ahora lo que puedes ver ya es la realidad. He usado ese voltímetro digital que me ha dejado mi amigo Antonio y puedes ver que estoy en escala de 1 voltio con aquel inventito casi milagroso, ¿no?, que es capaz de dar tensiones muy bajas. Ahí estamos a 0,57, que es lo que me está indicando ese polímetro digital. Ahora ya estoy subiendo un poco, lo quiero poner en 0,6 más o menos. Mira qué bien me está marcando en este momento, y hay para ese valor y en escala de 1 voltio. Ahí da 0,54. Ya dije que no es del todo exacto ese voltímetro. Por supuesto, yo considero que el más exacto es el que estás viendo en pantalla, o sea, el que está indicando ahora 609. Estoy subiendo la tensión. Y estamos en 0,82. Ahí se nos ha ido un poquito, quizá, podría ser ahí 0,84, estamos en 0,8 voltios, 0,82, 0,823, casi 0,83. Bueno, este da 0,76, ya digo, es el menos exacto, y ahora estamos en el nuestro, que es el que nos interesa, y estamos, como habrás visto, en 0,84 más o menos. Ahora vamos a llegar a 1 voltio. Estamos en 0,98 voltios, vamos, mi idea es que se ponga en lo más próximo a 1 voltio. Mira, y ahí sí que es verdad que se va un poquito. Es decir, ahí estaría como en 1,2, 1,1. Es decir, no queda cuadrada la aguja. Pero vamos, está muy buena medida, pero muy buena medida para los valores que podemos medir en esa escala. El error, yo diría que es menor del 10%. Ahora vamos a ver la escala de 10 voltios. Sí es cierto que hay veces, bueno, pues que unas veces lo puedes ver cuando está ya totalmente bien puesto en la plaquita, sobre la cual monto toda la resistencia, y otras veces son las previos cuando antes de montarlo en la plaquita. Pero fíjate, estoy en 8 voltios en continua. Ahí lo tienes, 8. Bajando 6. 604, 603, clavado. 4. Poquito menos, hay que ajustar, digamos, que ponga ahí el 4 exacto, a veces es hasta complicado. 4 ahí. Perfecto. Ya le voy a intentar llegar a 2. Y lo tenemos, 2 voltios.
Luego en la escala de 0 a 10 voltios va muy bien. Es muy exacto. Bueno, ahora estamos ya en la escala de 0 a 100 voltios. Una fuente de alimentación que ya le he presentado en alguna otra ocasión. Ahí ves que me está indicando unos 70 voltios y ahora no tenía todavía el digital. He mirado con en este caso con el otro ICE que yo tengo y clavado, o sea, estamos al nivel del ICE, o sea, estamos haciendo un clónico del ICE, pero francamente bueno. Mira, ya estamos en la escala de 500 voltios. Esa escala que no hay correspondencia entre el fondo de escala y lo que indica, digamos, las graduaciones del aparato. Como veis, está indicando 20. Tengo que multiplicar por 5 y de esa forma ya sé que la tensión que tengo es pues 100 voltios más o menos. Ahora lo vamos a ver en alterna. Ya te comenté en la teoría, cuando estudiamos la teoría del voltímetro, sobre el ICE, que no tenía claro cuál era la capacidad que pone en paralelo con el aparato de medida. Yo cuando lo ejecuté este proyecto y estábamos midiendo miliamperios, yo le puse un condensador, no sé, de 3,3 microfaradios, bueno, del orden de microfaradios. Porque vi en el ICE que había uno de 10 microfaradios y asocié que podía ser el que llevaba en paralelo los diodos. Pero luego ya vi que no, que otros modelos no lo llevaban y he preferido y optado por ponerle un condensador de 10K. Bueno, pues cuando le puse el condensador 10K y para que midiese bien en alterna, he tenido que cambiar los valores que de alguna forma están ahí en serie. Ese potenciómetro de 2K lo he mantenido, pero la resistencia que está en serie con ella lo he bajado. La he bajado a un valor de 1,7K. Porque sí que es verdad que en alterna de todas formas es complejo, que mira bien alterna amperios, que mira bien voltios y además lo haga sobre los mismos terminales que lo hace en continua, es un éxito de ICE que nosotros nos aproximamos pero no llegamos a tanto. Mira, este es el esquema de un polímetro bueno, era de 40.000 ohmios por voltio, pero ¿por qué te lo presento? Te lo presento por lo siguiente, verás que este, aun siendo un muy buen polímetro, no mide intensidades en alterna. Me parece que solamente mide en continua. Sí que es verdad que voltios mide en alterna y en continua, pero te fijarás que en continua usa una serie de terminales, los que yo he puesto en azul, y en alterna usa otros terminales que yo los he representado en rosa. Entonces, con lo que te quiero decir, lo que estoy intentando dar el mensaje, que ICE dio un gran paso, es decir, sobre los mismos terminales era capaz de medir en continua y alterna. Sí que es verdad que el orden de magnitud era 5 veces uno de otro, pero era sobre los mismos terminales. Y además, también medía intensidades en alterna, cosa que este, siendo un buen polímetro, no llega a medir intensidades en alterna. Ya he comentado la complejidad que tiene medir en alterna. Para medir en alterna, lo primero que tenemos que hacer es rectificar, ya que el miliamperímetro funciona en continua. Entonces, nosotros tendremos una onda rectificada y, de acuerdo a lo que es la I promedio, ten en cuenta que esto rectifica medio ciclo, los diodos que como se ponen generalmente en los polímetros, en los cuales tenemos de 0 a pi tenemos una señal senoidal y de pi a 2pi tenemos 0. La señal promedio es 1 partido por el periodo, en este caso 2pi, que sería la suma de dos integrales de 0 a pi, lo que puede ser el seno de omega t por diferencial de omega t, más otra integral que fuese de pi a 2pi de 0, que eso es 0. Bien, haciendo todo eso, nos viene a salir que la I promedio es igual a la I máxima partido por pi. Pero claro, a mí me interesa más relacionarlo con lo que es la intensidad eficaz. Y en este artículo sí que es cierto, y cuando la señal sinusoidal es completa, entonces sabemos nosotros que la I eficaz es la I máxima partido por la raíz de 2. Pero claro, solamente eso acontece cuando es la, digamos, completa. Y él aplica ese criterio
también para la incompleta. Y yo no sé si, por lo tanto, esta demostración que él hace aquí, para llegar a una conclusión de la relación que existe entre la I promedio y la I eficaz, si puede ser del todo cierta. La primera parte está bien, él calcula una I promedio que es igual a la I máxima partido por pi, pero la segunda ya, que es la que relaciona la I máxima con la intensidad eficaz, como coge de lo que es la onda completa, yo no te aseguraría que sea, digamos, que el llevar esa variable a esa ecuación sea del todo correcto. Pero bueno, él lo da y probablemente el que ha escrito eso sepa más que yo. Entonces, al final saldría que la I promedio es igual a la I eficaz partido por 2,22, o lo que es lo mismo, que si yo tengo una intensidad eficaz de 10 miliamperios, la promedio que le corresponde es 4,5 miliamperios. ¿Qué te quiero decir con esto? Con esto te quiero decir que la relación no es tan, digamos, tan lineal, esta sí es lineal, pero digamos quizá tan exacta como ocurre con la ley de Ohm. Entonces, por eso hemos visto cómo cuando trabajamos en alterna, intentamos ajustarlo con ese potenciómetro de 2K que yo tengo. Y ahora vamos a ver cómo los resultados que he obtenido en alterna, bueno, pues son unos resultados, digamos, no tan exactos como los obtenidos en continua. Mira, escala de 1000 voltios, la red eléctrica. ¿Ves? Está en 20, tendría que estar un poquito más. Escala de 100 voltios en alterna, 56,7. ¿Qué nos está marcando ahí? 58. Pero bien próximo, o sea, está yendo bien. Ahí solamente demuestro que es alterna. La calidad de estas imágenes es un poco inferior a la de otras. Tengo un problema con el Pinacle, con el que yo edito. Y, por lo tanto, estas imágenes de lo que vas a ver está un poquito peor en calidad. Y esa es la tensión, o sea, tenemos una tensión de 56,8 y visto en nuestro polímetro estamos hablando de una tensión de unos 58 voltios. Escala de 10 voltios en alterna. Mira, 9,32. Ahí se queda, no llega a 9. ¿Lo ves? La aguja no llegaba a 9. El transformador que estoy alimentando es alterna de 9,32. Pero quiero que te fijes, bueno, en esos diodos. Esos son los diodos Schottky que voy a cambiar. No tenía el 1N5711 y voy a poner el SB160. Luego los voy a cambiar. Mira, ya los he cambiado. Tensión 9,38. ¿Cuánto me está marcando? 3,4. ¿Qué me está pasando? Algo me está pasando. No funciona bien. O sea, ahora el error es tremendo. Bueno, pues vamos a analizar qué es lo que ha pasado. Mira. Es tan sencillo como lo siguiente. Esa es la curva del diodo que hemos puesto, el SB160. Como puedes ver, cuando está próximo ya a 0,2, podría ser a 0,18, ya empieza a conducir. ¿Qué me ha pasado a mí? Pues que la tensión que tengo en los extremos del aparato de medida es el valor de la resistencia interna del aparato de medida, que son 1650 ohmios, multiplicado por la intensidad, supongamos, a fondo de escala, que sería en ese caso 100 microamperios. Ese producto que lo hemos visto muchas veces en los cálculos que hemos realizado, que es 0,165 voltios, ya suficiente para empezar a hacer conducir a este. O sea, uno de los diodos que he puesto de protección ya empezó a conducir. Entonces, claro, si el diodo empieza a conducir, la medida ya es totalmente inexacta. Por lo tanto, buscaré luego un Schottky que tenga un poquito, empiece a conducir quizá 0,25 o 0,30. De momento, le he dejado los que tenía de silicio que empezaron a conducir 0,5 o 0,6. Es una protección tan idónea como si tuviese ahí un 0,25, un 0,30, pero que puede servir con un poco de suerte para que no se me estropee el instrumento de medida. Bueno, voy a hacer un resumen de lo que tenemos hasta ahora. Tenemos un polímetro diseñado, calculado y ejecutado capaz de medir intensidades en continua de 1 miliamperio, 10 miliamperios, 100 miliamperios y 1 amperio. Y en alterna, intensidades de 10 miliamperios, de 100 miliamperios y de 1 amperio. Y con la capacidad de medir voltios en continua, 1 voltio, 10 voltios, 100 voltios, 500 voltios y 1000 voltios. Y en alterna,
fondo de escala 10 voltios, 100 voltios y 1000 voltios. Como verás, es un instrumento que en continua va con una precisión idéntica al ICE y que en alterna podríamos decir que tiene un error respecto, digamos, a la medida real, suponiendo que la real es el polímetro digital que yo estaba tabulando, pues menor quizá del 5%. Luego llevamos muy buen camino. ¿Qué nos falta? Bueno, pues nos falta una cosa que está bien, sobre todo para aprender cómo funciona y para darle un conocimiento nuevamente, que es el cálculo para que pueda medir ohmios. Lo que pasa es que para medir ohmios sí que es verdad que tenemos que hacer pues una especie de tabla de conversión. Eso es obligado. Entonces, digamos que el ICE lo que tiene es tabulado una auténtica escala para ohmios. Aquí, como no voy a tocar la carátula del instrumento de medida, haremos una tablita de equivalencia. Espero te haya gustado. Muchas gracias por tu atención.